buenas tardes. Estaba acordando de un cuento haciendo un cura que cuando llegaba se iba a acostar y se daba cuenta que no había rezado las horas canónicas, entonces decía, breverico, lo que tú dices yo lo digo. Podría seguir después de lo de Dani y decir, bueno, mire, estamos en la misma familia adámica, lo que él dice lo tomo, lo firmo también, ¿no? Pero, en fin, le agradezco mucho la invitación y agradezco también todo lo que hemos podido en este momento recibir directamente desde los hermanos mayores, a través de Dani. A mí el propósito del título de este encuentro, La misericordia, un camino para la paz, a mí me causó la pregunta, mire, lo asocio la paz, el camino a la paz lo asocio con lo que fue el lema de Pío XII, que está tomado de Isaías 32, o sea, de Isaías, que dice que sí, el producto de la justicia será la paz, opus justitia pax, ¿no? El fruto de la equidad, una seguridad perpetua. Entonces me pregunto, ¿la misericordia contribuirá a la paz o dejará heridas mal cerradas que pueden reabrirse al poco tiempo? ¿Se contraponen la justicia y la misericordia? En el imaginario colectivo posiblemente sí. Pensamos que misericordia es sinónimo de bonachonería, de permisividad excesiva, de respeto intangible a lo que alguien hace o omite. Eso puede redundar incluso en falta de justicia. Pero ciertamente la Escritura, junto con la petición de ser justos, de ser misericordiosos, va también la denuncia del mal obrado o permitido. Ya el Antiguo Testamento señala que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y Oseas lo manifiesta claramente como un atributo divino al poner en los labios del Señor la expresión «Soy Dios y no hombre, no me gusta destruir», después de haber recordado al pueblo toda una historia de veleidades, de apartarse, de, bueno, ¿qué he de hacer por ti, Efraín? Cuando dice el texto de Oseas, ¿no? Termina con eso, soy Dios, no hombre, no me gusta destruir. Es un llamado final a cambiar de conducta. También la imaginación colectiva suele simplificar la imagen de Dios del Primer Testamento como colérico, justiciero, hasta sanguinario o vengativo. Es el Dios de los ejércitos. Se suele desconocer el rostro materno que llega a mostrar el Señor en Isaías 49, por ejemplo, ¿no? Cuando dice que si una madre pudiera olvidarse del fruto de sus entrañas, yo no te olvidaría, ¿no? Ciertamente la misericordia se hace mucho más explícita en la persona y en la palabra de Jesús de Nazaret, que llama a perdonar hasta 70 veces 7 y que manda a poner la otra mejilla cuando uno lo bofetea en la mejilla derecha. Y también da como razón, sean ustedes misericordiosos como el Padre es misericordioso. El evangelista Mateo toma esta frase, presenta otra versión de esta frase de Lucas, diciendo que sean perfectos como el Padre es perfecto. Como la perfección humana estaría justamente limitar esa perfección de Dios. En realidad, esta última semana he sentido una fuerte tentación de simplemente pasarles a ustedes el video mensaje que el Papa Francisco mandó a los obispos reunidos en la semana pasada, la semana antepasada, en Bogotá, en el jubileo de América, desde Canadá hasta Chile, ¿no? Y que comenta, a propósito de la misericordia, una frase de la primera carta de Pablo a Timoteo. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia. Y el Papa se explaya en el exégesis y el comentario del párrafo completo, para invitar a los obispos y ponerle de ello a todos los católicos a reconocer que Dios en Cristo ha tenido misericordia con nosotros, con su típica idea de hacernos crear el lenguaje. Dice, hemos sido misericordiados, y revisa esto también, incluso con motivo, revisando la gramática griega que utiliza San Pablo en ese texto de la carta a Timoteo. Y esa misericordia se ha manifestado no solo en palabras, sino en acciones concretas. No es que Dios simplemente dice te perdono, sino que en realidad hace misericordia, nos toca, nos llega, nos acoge. Entonces dice, cito textualmente lo que dice esa ponencia, ¿no? Comprender y aceptar lo que Dios hace por nosotros, un Dios que no piensa, ama ni actúa movido por el miedo, sino porque confía y espera nuestra transformación, quizás deba ser nuestro criterio hermenéutico, nuestro modo de operar. Ve tú y actúa de la misma manera, como le dice Jesús
en Lucas 10:39, al que le había preguntado quién era el prójimo. Nuestro modo de actuar con los demás nunca será entonces una acción basada en el miedo, sino en la esperanza que Él tiene en nuestra transformación. Y pregunto, ¿esperanza de transformación o miedo? Una acción basada en el miedo lo único que consigue es separar, dividir, querer distinguir con precisión quirúrgica un lado del otro, construir falsas seguridades, por lo tanto construir encierros. Una acción basada en la esperanza de transformación, en la conversión, impulsa, estimula, apunta al mañana, genera espacios de oportunidad, empuja. Una acción basada en el miedo es una acción que pone el acento en la culpa, en el castigo, en el te equivocaste. Una acción basada en la esperanza de transformación pone el acento en la confianza, en el aprender, en levantarse, en buscar siempre generar nuevas oportunidades. La misericordia entonces se libera del temor y apuesta a la transformación de la persona destinataria de ella. Crea por lo tanto confianza y permite esperar un futuro de paz. Mientras que la simple justicia estará siempre mirando la balanza, recordando el monto de lo que todavía se debe. En la actualidad podemos apreciar que la sola justicia, sobre todo cuando el deudor no está en condiciones de restituir las cosas al estado anterior, nos deja en la inseguridad y en el temor. Es la inseguridad de los hermanos de José cuando muere Jacob, y es la sensación de precariedad que queda mientras no hay misericordia como para dar por saldadas las deudas. En realidad, la misericordia bajo esta luz aparece como un atributo divino que los creyentes tenemos que pedir y recibir con gratitud cuando se nos conceda, ya sea ser misericordiosos y misericordiosas, ya se nos conceda ser misericordiados y misericordiadas. En la actualidad tenemos ocasión de comprobar cómo se tiene un cierto grado de precariedad en la paz, mientras no se hace misericordia. Mientras los responsables no se acojan a la misericordia, seguiremos ignorando dónde están tantos millones de personas desaparecidas, y digo millones para que no nos limitemos a nuestro país. Mientras no haya misericordia, tal vez se sentirá un cierto grado de satisfacción cuando muere un torturador o un terrorista en la cárcel, pero sentiremos que algo falta, que no hay paz verdadera mientras no haya misericordia con quien cometió el error irreparable. En el libro Sobrevivir para contarlo, que he podido leer gracias a un asistente en este encuentro, Immaculée Iribagiza, sobreviviente del genocidio de Ruanda, cuenta su encuentro con uno de los asesinos de su familia. Ella tenía una familia con 3 hermanos, uno consiguió estar fuera del país cuando comenzó el genocidio, ella fue la única sobreviviente. Y cuando estaba ya de vuelta, después de habiéndose establecido una cierta paz en Ruanda, ella la llevaron a la cárcel donde estaba recluido el que es responsable de la muerte de su padre, si no me equivoco, y fue capaz de decirle simplemente, te perdono. Y cuando uno ve la escena, se la ve grande, mientras empequeñecen no solo el asesino, de acerca de quien uno esperaría que hubiese pedido o aceptado el perdón, y también el carcelero, que esperaba una actitud de venganza o al menos un reproche. Y uno también se siente muy pequeño al verla en esta actitud. Solo tiene que orar para acercarse a una actitud como esa. Para llegar a la paz es indispensable la justicia, pero para una paz permanente y estable necesitamos recordar que hemos sido misericordiados muchas veces, y es nuestro aporte como cristianos, el reconocer que hemos sido amados primero por Dios y que por eso podemos ser misericordiosos y amar a los demás. Ese es el camino que nosotros podemos ofrecer para la paz. Y creo que podemos pedirle al Señor entonces que nos ayude en ese empeño.